Aquí estoy para llevarle el consejo de Dios para su vida. El primer libro de Reyes, capítulo 13, hay una historia maravillosa. Trata de un joven profeta, gloria al Señor, que Dios le da una palabra. Dios le dice a este profeta: ¿sabe? Quiero que vaya a Betel. Allí hay un hombre llamado Jeroboam que está haciendo cosas que a mí no me agradan. ¿Sabe que cada vez que un hombre se levanta a hacer cosas que a Dios no le agradan, Dios mismo se levanta en su contra? Dios mismo viene a enfrentarlo. ¿Por qué? Por eso es que dice la palabra, el mismo Dios hablando: déjame la venganza a mí, porque yo sé cómo pagar a cada uno lo que cada uno merece. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a este profeta: vaya allá a Betel y declare estas palabras. Gloria al Señor para siempre. Y el profeta joven fue a Betel, y cuando llega a Betel, allí se encuentra que Jeroboam, el rey, estaba junto al altar, donde allí estaban ellos haciendo toda la diablura que el diablo le traía a su mente a este hombre malvado llamado Jeroboam. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor aquí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, desde el verso 1 en adelante? Esa historia dice que cuando el joven profeta llega y comienza a profetizarle al rey, automáticamente la palabra de Dios se hizo realidad. El altar se derramó, pero también cuando el rey vio lo que estaba pasando y escuchó la palabra del profeta, dijo prenderle. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que cuando el profeta dijo préndanlo, el rey dijo préndanlo al profeta, automáticamente la mano con la que él señaló al profeta se le quedó sin movimiento y se le secó. ¡Wow! Esto es poderoso, ver lo que Dios hace en contra de los malvados y ver lo que Dios es capaz de hacer en favor de los que le obedecen. Recuerden, la clave no es hacer, es obedecer a Dios. Cuando hay obediencia a Dios, el éxito está seguro. Pero cuando hago lo que yo quiero, el fracaso está en mi puerta. Dice la palabra del Señor que una vez que el rey se ve con la mano seca, entonces dice: dejen a este hombre tranquilo. Y dijo al profeta: profeta, ora para que mi mano, mi brazo vuelva a la normalidad. El profeta declara la palabra y el brazo del rey vuelve a la normalidad. Ahí está el rey ahora contento, feliz, porque ya tiene el milagro que necesitaba. Pero ahora él está agradecido y le dice al profeta: quiero que vaya a comer conmigo a mi casa, porque te tengo regalo, presente. Recuerden que en aquellos tiempos los reyes daban oro, era lo que daban. Pero el profeta le dice: ¿sabe? Puede darme la mitad de tu reino, pero yo no voy a ir a tu casa y tampoco voy a comer en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado palabra y me dijo: vaya, declare la palabra, ni coma ni beba, pero tampoco regrese por el mismo camino. Hay ordenanzas que el Señor nos deja, nos ha establecido a nosotros, y hay ordenanzas que el Señor nos da a personas específicas y cosas específicas que debemos cumplirla como Dios nos la dijo. No debemos violentar lo que Dios ya habló, porque cuando Dios habló, habló el rey. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El profeta se fue y no comió con el rey. El profeta se fue y no aceptó tampoco los regalos del rey. Pero habían unos muchachos que sabían todo lo que había pasado allí, lo que Dios había hecho, y eran esos muchachos hijos de un profeta viejo. Y ellos fueron a la casa, le contaron al papá lo que el profeta joven había hecho. Automáticamente el profeta mayor le dice a sus hijos: ensíllenme el asna, porque voy detrás de él. ¿Por qué el camino se fue?
Y le dijeron, ¿por qué camino? Y el profeta viejo caminó detrás del profeta joven. Hay un problema, y es que en medio del camino, el profeta viejo encontró al profeta joven. Y cuando lo encuentra, allí el profeta joven estaba sentado debajo de un árbol. Allí estaba el asno en el que él andaba a su lado. Y dice la palabra del Señor que ahí lo encontró el profeta viejo. Y le dice el profeta viejo, ¿sabe? Yo he recibido palabra. Un ángel me habló y me dijo que vaya a mi casa para que coma conmigo y beba conmigo. Y él le dijo, Dios me dijo que no coma ni beba y que no me vaya por el camino por donde vine. Pero ya el profeta joven había cometido dos errores. Fue declararle la palabra que Dios le había dicho al rey. ¿Por qué tenía que declararle la palabra que Dios le había dicho? Hay explicaciones que usted y yo no debemos darla. Sencillo. Hay explicaciones que usted y yo no debemos darla porque son personales. Lo que Dios me ha dicho a mí es para mí. Lo que Dios te ha dicho a ti es para ti. Ahora bien, el profeta joven también al profeta viejo le declara la palabra. Pero no tanto que le declara la palabra. El profeta viejo, para que el profeta joven creyera lo que él le dijo, dice, un ángel me habló. Y además yo soy profeta como tú. Oye esto. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí estamos viendo que todo está tranquilo. Pero de repente dice la palabra que el profeta joven accedió a ir con el profeta viejo a su casa. Y allí se sentó a la mesa. Recuerden que Dios le había dicho a este muchacho que no comiera en Betel y que no bebiera en Betel y que no regresara por el mismo camino. O sea, que fuera y diera la palabra y que no se detuviera en ningún lugar. Pero él hizo, pero no obedeció a su Dios. Porque él regresó y comió. Y cuando estaba en la mesa comiendo con el profeta viejo, dice la palabra que ahí mismo vino la palabra de Jehová al profeta viejo. El profeta viejo era un profeta de Dios. Y déjeme decirle, lo que está pasando aquí es que Dios usa a quien Él quiere. Dios, para probar la obediencia del profeta joven, usó al profeta viejo. Siempre se ha predicado que ese era un falso profeta, que era un brujo. No, era un hombre de Dios, porque dice que cuando estaban los dos sentados a la mesa, vino palabra de Jehová. O sea, que era un instrumento de Dios. Pero Dios lo usó para probar la obediencia del profeta joven. Y el profeta joven cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque no era obediente. Porque él nunca debió de pararse en el camino. Él no iba caminando, él iba montado en un animal. Entonces, ¿por qué te para? Si no se detiene, el profeta viejo no lo encuentra. Hay gente que se han detenido y hoy están culpando a otros de su desgracia. Déjame decirte, no culpe a nadie. Cúlpate a ti mismo porque te detuviste. No, es muy bueno señalar. Hay mucha gente fuera de las iglesias señalando a los pastores. Hay mucha gente fuera de las iglesias señalando a otros hermanos. Pero sin embargo, los que están señalando están fuera y los que están siendo señalados estamos dentro, en la barca. Y aquí si hay algo importante es estar en la barca, gloria a Dios. Nadie aquí es perfecto, pero si estamos en la barca, si estamos en la mano del perfecto, si estamos en la mano del bueno, del todopoderoso, si estamos en la mano de Jehová, ¿sabe qué? Ahí estaremos seguros. Pero fuera de Él no estaremos seguros. Así es que no te detengas. Y si te ha detenido, levántate y comienza a andar, comienza a caminar. Pídele fuerza al Señor, Él te la dará. Aleluya. Él te va a dar la fuerza. Este profeta joven fue a la casa del profeta viejo y allí comiendo dice que vino palabra de Jehová y le dijo: por cuanto ha desobedecido al mandato, ¿sabe? No será tu cuerpo sepultado en los sepulcros de tu padre. Que era la ley, era la norma, era lo correcto. ¿Sabe qué pasó? Después que comió, el profeta viejo le dijo a los hijos: ensíguenle el asna de él para que se vaya. Y se fue. En el camino, dice la palabra, primer libro de Reyes capítulo 13, estoy hablando.
dice que en el camino le salió un león y lo mató al profeta joven. Pero ¿sabe qué pasa? El león mató al profeta joven y luego el profeta viejo escuchó la noticia de lo que había pasado y automáticamente dijo, eso fue el profeta joven porque no obedeció a la palabra de Dios. ¿Por qué él se dejó llevar del profeta viejo? No importa que sea pastor, no importa que se llame profeta, no importa que sea evangelista, no importa cómo se llame. Hermano, Dios está por encima de los hombres. Ningún hombre está por encima de Dios. Pablo dijo, ni que vengan un ángel con otro evangelio le crean. Y cuánta gente que ha sido desconectada de Dios porque ha venido un usado del diablo y le ha enseñado cosas raras y ya se han ido por ahí en contra de la palabra, pero creyéndole a un hombre. No, que Dios me habló. Dios habla, pero Dios no habla siempre y Dios no habla no habla disparate, porque Dios lo que habla se cumple. Y cuántos profetas de mentira que son instrumentos del diablo, profetizando de que X pastor, que Juan, que aquel se va a morir y no se muere nada. ¿Por qué no se muere nada? ¿Por qué no pasa lo que estos llamados profetas hablan? Porque son profetas, instrumentos del diablo. Se llaman profetas, pero no son profetas de Dios. Hay muchos títulos, pero no, el título no dice que yo sea un pastor, no significa que yo sea de Dios. Porque una cosa es ser pastor y otra cosa es ser un pastor de Dios. Amén. Una cosa es ser evangélico, otra cosa es ser evangélico para Dios. Una cosa es tener una Biblia y otra cosa es que la Biblia esté en su corazón. Una cosa es que yo diga que amo a Dios y otra cosa es que Dios esté conmigo. Entonces este profeta joven está muerto. Y cuando llega el profeta viejo, donde está el profeta joven muerto, dice que allí encontró el cuerpo del profeta joven sin vida, el león al lado cuidándolo y el asna también ahí al lado. El león no le hizo daño a nada, ni se comió el profeta joven. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. Porque es que Dios ha dicho que lo que uno siembra cosecha. Fue Dios que dijo que el desobediente no le irá bien. El que obedece sí le irá bien. Entonces dice la palabra del Señor acá, que luego el profeta viejo toma el cuerpo del profeta joven, lo lleva a Betel. Dios le dijo que no comiera ni bebiera allí en Betel. Pero por cuanto él desobedeció la palabra de Dios, allí se quedó en Betel. No regresó a Judá. Gloria a Dios, de donde era él. ¿Por qué? Porque la desobediencia te corta la vida. La desobediencia, ¿sabe qué? Te convierte en enemigo de Dios. La desobediencia es un pecado terrible, hermano. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Si Dios te dijo algo, si Dios te dijo algo, escúchalo y ponle atención. Claro está que muchas veces decimos, Dios me dijo, pero tenemos tres voces, que es mi sentimiento, la mía, y la voz del diablo y la voz de Dios. Vamos a ver cuál es la voz que me está hablando. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos tener el conocimiento de Dios para poder discernir cuál es el espíritu que me está hablando. Porque el diablo se viste de ángel de luz y a muchos ha engañado. Así que tenemos que tener mucha cuenta que Dios me dijo, que Dios me habló. Dios habla con los que son obedientes. Usted imagina gente que Dios me habló y son gente orgullosa. Dios le habló el diablo. El diablo le habla a los orgullosos. El diablo le habla a los arrogantes. El diablo le habla a los envidiosos. El diablo le habla a los mentirosos. El diablo le habla a los fornicarios. El diablo es quien le habla a los adúlteros. El diablo es quien le habla a los brujos. El diablo es quien le habla a los religiosos. El diablo es quien le habla a los que andan de chisme y contienda. En cambio, Dios habla con aquellos que son humildes. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios ama los que son humildes de corazón. Así es que a la hora de usted escuchar la palabra de Dios, sepa que es Dios quien le está hablando primero. Y luego que usted sepa que está Dios hablando con usted, obedezca. Dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que prefiero que me corten la cabeza y obedeciendo a Dios. Cristo dijo que es mejor entrar en su reino con una oreja menos que en el infierno con las dos. Cristo dijo que es mejor entrar en la gloria sin dientes que con los dientes en el infierno. Cristo dijo que es mejor entrar en la gloria con un solo brazo que con los dos brazos irme al infierno.
Si es que aquí repito la palabra del apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es que este profeta joven fracasó no porque Dios quiso. Este profeta joven fracasó no porque el profeta viejo quiso. Este profeta joven fracasó no porque el rey Jeroboam quiso. Este profeta joven fracasó porque él lo provocó. Hay muchos fracasos que somos nosotros quienes lo provocamos.